Vamos a esperar 5 minutillos hasta que sean las 4 para que entre toda la gente. Así que nos quedamos por aquí mientras tanto. Vamos a dar 2 o 3 minutillos más.
Muy bien, pues si queréis podemos ir inaugurando la sesión, si os parece. Así que arrancamos este webinar llamado Cómo escalar la formación a 1000 managers para hablar de algo tan interesante como es la gestión del cambio y algo pues tan chulo también como ese caso de éxito con Eroski. Hoy tengo la suerte de estar súper bien acompañada para hablar de estas dos temáticas y vamos a impartir esta sesión de la mano de José María Cabanillas, que es director de personas y plataformas en Eroski y ha liderado ni más ni menos que toda esa transición con ese piloto inicial de 40 personas al escalado, y también con Yago González, psicólogo experto en recursos humanos y gestión del cambio y actualmente parte del equipo de innovación en recursos humanos de Monodon Navantia. Así que muchísimas gracias a los dos por acompañarnos. Gracias a ti, Rebeca. Genial. Pues si queréis vamos empezando con las primeras cosillas que os quiero preguntar, porque la verdad es que la sesión de hoy me gustaría que fuese como una conversación. Al final soy dos personas hiper mega expertas en todo lo que tiene que ver con la innovación y la gestión de personas y en este caso quiero ser una mera conductora de todas las ideas que nos queréis trasladar. Seguro que son muchas. Si os parece, empezamos aterrizando un poquillo la sesión comentando, bueno, pues que vamos a hablar de algo tan interesante como la gestión del cambio aplicada al contexto de la formación, concretamente de la capacitación de managers y de mandos intermedios, y que lo vamos a hacer también contextualizándolo con ese proyecto tan chulo que tenemos de la mano del equipo de Eroski que lidera José María, en donde pues ni más ni menos que estamos capacitando hasta 1000 mandos intermedios de Eroski a nivel nacional en conversaciones muy importantes para generar bienestar en el equipo, en este caso a través de la inteligencia artificial. Así que si queréis empiezo un poco por aquí también contigo, José María, y la primera pregunta que te quería lanzar es, pues realmente en el caso de éxito que hicimos juntos, leíamos que al final, bueno, el hecho de que una empresa esté dispersa geográficamente puede implicar que a pesar de tener las mismas condiciones en todos los espacios físicos en donde se trabaja, un aspecto tan clave como el absentismo a veces oscile mucho entre unos y otros. En vuestro caso, ¿cómo llegasteis a esa conclusión clave de que quizás había algo que tenía que ver con los mandos intermedios? Qué bien, Rebeca, qué pregunta tan oportuna. Y lo primero quería agradeceros tanto a ti como a Yago pues este ratito de conversación que la verdad es que va a estar muy chulo, por lo menos eso esperamos. Efectivamente es como tú dices, fíjate, llevamos trabajando temas de asentismo, esto no es nuevo, ni del año pasado ni del anterior, hace muchos años. Y entonces veníamos replicando planes constantemente. Allí donde en una tienda nos funcionaba bien, dijimos, pues esto hay que cogerlo y llevarlo a otras. Y no funcionaba. Y decíamos, no puede ser. Si tenemos situaciones muy similares, personas con más o menos las mismas necesidades, convenios parecidos, muy parecidos, los mismos, condiciones muy similares, ¿por qué no funciona? Y nos dimos cuenta que una de las claves, que probablemente no será la única, pero una de las claves es la función del mando intermedio. En este caso, en nuestro caso, pues el jefe o la jefa de tienda, ¿no? La relación que tiene el jefe o la jefa de tienda con las personas que trabajan es lo que hace fluir y lo que hace que en esa balanza de decisión que nosotros decimos, una persona pueda tomar la decisión de, bueno, aunque lo encuentro regular, pues cojo y acudo al trabajo, o aunque me encuentro regular, pues prefiero no ir. ¿Sí? Entonces veíamos que el hilo conductor, el nexo, era esa relación entre el mando intermedio y sus equipos. Con lo cual desde ahí pues empezamos a trabajar con ellos. Empezamos a diseñar pues qué tipo de conversaciones deberían tener, sabiendo que las conversaciones pueden ser no únicamente cuando la persona esté de baja, sino son conversaciones antes del proceso de la baja, durante el proceso de la baja y también muy importante cuando la persona se incorpora de una baja. Entonces estuvimos haciendo un trabajo de diseño de todas ese tipo de conversaciones, protocolizando esas conversaciones y, bueno, pues trabajando con los mandos en esa línea. Con lo cual desde ahí ese fue el elemento clave, que seguro que no es el único, en el que nos lleva a decir que el mando intermedio es una figura muy importante, yo diría relevante, a la hora de poder reducir la tasa de absentismo, al margen de otras cosas, en una empresa distribuida como es la nuestra. Qué
Interesante, me parece súper interesante y ya lo pensé el momento en el que os conocí, ¿no? El año pasado, cuando empezamos a intercambiar conversaciones sobre este tema, esa idea de que al final el absentismo no es un dato único al que tenerle miedo, sino que es algo que podemos desgranar para entender que hay parte de las causas que efectivamente, como tú bien dices, son identificables, anticipables o incluso trabajables, ¿no? Desde distintos prismas. Y cuéntanos, Yago, por tu parte, con esa experiencia que tienes además transversal desde innovación y gestión del cambio, ¿no? Aplicado a recursos humanos, ¿crees que esta situación que nos cuenta José María como un poco de ceguera es más común de lo que parece? ¿O es algo que no crees que sea muy habitual, digamos? Bueno, en primer lugar, hola a todos, hola Rebe, hola José María, es un placer estar aquí. La verdad es que en general en las organizaciones, cuando tenemos que enfrentarnos a un problema que es muy complejo, solemos tener dos problemas. El primero es que no somos capaces de analizar la complejidad de la realidad que vivimos, entonces intentamos utilizar datos, pero nunca llegamos a saber lo que de verdad pasa. Y el segundo, que es lo que a mí más me preocupa, el que tenemos una solución en la mano, es que muchas veces nos cuesta atribuir responsabilidades, ¿vale? Porque no queremos señalar a nadie y porque sabemos que las responsabilidades en una organización siempre son compartidas. Entonces, como no atribuimos responsabilidades, también nos cuesta darnos cuenta de que algunas personas pueden tener un impacto positivo, pueden tener agencia en un problema concreto. Y este es el caso de los managers. Esto le pasa a muchísimas organizaciones. Nos cuesta coger y decir, oye, el mando medio puede resolver este problema, por miedo a que el mando medio entienda que él puede ser el causante de este problema. Entonces, el hecho de que una organización sea capaz de tener la madurez de decir, oye, los datos me dicen que en casos comparables y análogos hay un diferencial y el diferencial tiene que ser algo intangible y lo más intangible que tenemos es la forma de liderar del mando intermedio. Vamos a trabajar sobre los mandos intermedios. Es una decisión que José María la ha venido como muy sencilla, pero que es mucho más complicada de lo que parece. Por tanto, es más común de lo que ¿qué sucede aquí? Que hay que dar un paso valiente y decir, oye, venga, vamos a trabajar con los mandos intermedios para que ellos nos ayuden a tener esas conversaciones de valor que nos ayuden a que las personas estén más enganchadas. Al final eso es construir confianza, pero la confianza no se construye únicamente con la cercanía. Todos conocemos algún ejemplo de ese manager que llega a la oficina de súper buen rollo y haciendo preguntas personales y todo su equipo está agarrado a la mesa y no quiere decir nada porque no sienten confianza. De verdad, la confianza es cercanía, que la persona actúe de una manera consistente para saber qué podemos esperar de ella. La confianza es que pensemos que es buena y sobre todo que no está alineada consigo mismo únicamente, sino que está alineada con el equipo. Todas estas cosas, ser capaces de ponerlas en marcha, si os dais cuenta, es un ejercicio de cultura corporativa súper complejo. Y hay muchas empresas que lo que hacen es, oye, ponemos un marco de cultura corporativa aspiracional a donde queremos llegar y se quedan ahí, ¿vale? Y en este caso lo que habéis hecho está bien, está estupendamente, porque lo que habéis hecho es decir, oye, vamos a bajar a los managers, vamos a ayudarles a mantener estas conversaciones, ayudarles a construir esta confianza con unas conversaciones en las cuales les vamos a entrenar y les vamos a dar habilidades concretas para conversar. Porque liderar es conversar y eso es lo que pasa todo el rato. Eso en ese sentido es difícil de ver y está muy bien visto. Qué interesante. De hecho, estás como dando además pinceladas de esa idea de las 3 Cs que a mí me gusta mucho, que en mi caso yo siempre me refiero a las 3 Cs de la confianza que luego construye la comunicación, que luego construye la cultura, ¿no? Y cuántas culturas desaparecen o se quedan en una web muy bonita porque no se comunican y cuántas comunicaciones se tuercen porque falla la confianza, que es lo que hay debajo. Me parece muy, muy bien traída esa reflexión. Sin duda, uno de los retos que implica ponerse frente al espejo y darse cuenta de que hay cosas que quizás podemos cambiar y tenemos maneras de hacerlo, es el reto que tiene que ver con escalar proyectos en entidades tan grandes como en este caso habéis hecho vosotros en Eroski. En ese sentido, desde Leia trabajamos la comunicación de los managers precisamente para impactar directamente, ¿no?, en esos ratios de absentismo, para ver que al final, trabajando algo subjetivo como la comunicación, hay un impacto cuantitativo muy, bueno, que podemos llegar a trazar. Cuéntame, José María, vosotros teníais ese diagnóstico que nos contaste, teníais los protocolos muy bien trabajados, porque cuando te conocí fue la primera sorpresa que me llevé, decir, aquí hay muchísimo trabajo detrás. ¿Cómo fue para vosotros o para ti llevar a través de Leia, que es una herramienta de inteligencia artificial, todo este proceso para que llegase a todos los managers y no se quedase estancado en ser un protocolo, a lo mejor en un PDF? ¿Cómo fue ese proceso? Pues fíjate, fue un proceso largo, costoso y estamos todavía en el camino. Lo hilo un poco también con lo que decía Yago, que me ha parecido muy interesante.
La cercanía es una cosa, la confianza es otra. ¿Sí? Lógicamente la confianza te la da la cercanía, o por lo menos la potencia, pero fijaos, en esos protocolos decíamos, el mando tiene que llamar a la persona cuando esté de baja. Imagínate que tú con tu mando te llevas estupendamente bien y el mando te llama, pues no pasa nada, es algo normal, porque ya has generado esa confianza, ya tienes esa relación de conversación, ¿no? Pero lo pongo al contrario, con el mando no te llevas muy bien, por el motivo que sea, no lo sé, y estás de baja y te llama. ¿Tú qué vas a pensar? Pues seguro que no piensas nada positivo, que es lo que queríamos generar con esas conversaciones. O al revés, con el mando me llevo muy bien, pero el mando no me llama. ¿Qué voy a pensar? Pues exactamente lo mismo, ¿no? Esa es un poco la idea. Entonces, una vez que teníamos todos los protocolos hechos, como tú bien dices, y los estuvimos pilotando en distintos sitios, ¿qué nos ocurría? Pues nos ocurría algo pues muy común, supongo, que es que cuando nos enfrentamos a un jefe o una jefa de tienda, lo que nos dice, yo tengo muchas cosas que hacer, no tengo tiempo. Y lo segundo es, yo no sé hacer, yo estas conversaciones no las sé tener con el equipo. Pero ¿cómo no puedes tener estas conversaciones con el equipo? Si una de las partes fundamentales, como bien me ha dicho Yago, en la de liderar, en la de conversar, si hablas constantemente con tu equipo, ¿dónde está el problema? ¿Sí? Entonces, probablemente con el tiempo, pues no pudimos avanzar mucho, pero sí con la manera de entrenar. Y ahí fue cuando nos conocimos y vimos esa luz de decir, ahí va, pues yo creo que esta puede ser una forma para intentar probar y llegar a los equipos de manera distinta, sobre todo en una situación tan distribuida como tenemos nosotros. Más de 1000 tiendas, por toda la cornisa cantábrica llegando hasta Baleares. Difícilmente podríamos haber llegado de una manera, de una presencia física. No puedes correr y teníamos que correr porque la actividad lo necesitaba bueno, los mandos no lo venían pidiendo. Me estás diciendo que tengamos unas conversaciones donde yo no sé hacerlas, que no es cierto, sí que saben hacerlas, ¿no? Entonces, vimos que era la mejor manera de llegar de una forma rápida para poder entrenar. Y una vez que entrenes, lo que les pedíamos es ponlo en práctica. Entrenas, ponlo en práctica. Entrenas, ponlo en práctica. Y eso es la mejor manera de ir trabajando. Totalmente. Al final es un poco esa idea, ¿no? De que a veces cuando hablamos de implementar inteligencia artificial como herramienta de trabajo, podemos caer en el punto en el que genere más ruido que beneficio. Pero yo creo que en vuestro caso, como teníais ya los protocolos muy trabajados, el problema muy identificado y ya veníais haciendo esto, pero con ciertas dificultades para escalarlo, ahí es donde la inteligencia artificial es una herramienta que amplifica en el qué y en el cómo y no genera tanto ese ruido, vaya. Y Yago, tú que eres, igual que yo, me consta, psicólogo de formación, ¿qué papel crees que juega precisamente la IA en este área de entrenar las soft skills? ¿Crees que hay un match con la psicología? ¿Hay ciertas fricciones? A ver, la IA se ha demostrado una herramienta poderosísima para influir en las personas. Quiero decir con esto, hay personas que se han suicidado hablando con la IA. Pongo este extremo no para ponernos en la negativa, sino para que nos demos cuenta de cuál es el potencial que una conversación con una IA puede tener. Teniendo esto en cuenta, la IA tiene un papel, y puede tener un papel, por supuesto, importantísimo en cualquier interacción que simule lo humano. No hay una interacción que simule más lo humano que el desarrollo de una competencia, una habilidad, porque al final es la relación entre un entrenador y un entrenado, ¿vale? Una entrenadora y una entrenada, me da igual. Al final, en ese proceso pasan muchas cosas, hay múltiples metodologías, se puede hacer de múltiples maneras, pero fundamentalmente, si nos ponemos en el fútbol o si nos ponemos en el entrenamiento de hablar en público, lo que haces es, alguien observa, se identifican unas áreas de mejora en microhabilidades, o sea, le descomponemos una habilidad o una competencia en pequeñas cosas, y sobre esas pequeñas cosas analizamos qué es lo que la persona tiene que mejorar y damos feedback. Para mí la IA ahí tiene un potencial enorme porque la IA es muy buena descomponiendo una cosa en cosas más pequeñas, dándote ideas de cómo trabajar sobre ellas, ¿vale? Y dándote además un plan de acción y además siendo insistente y diciéndote, oye, recuerda hacer este plan de acción. Entonces yo creo que en ese sentido ahí tenemos una herramienta valiosísima, ¿vale? ¿Dónde creo yo que cuesta más?
Una vez que tú has llegado a ese punto en el que has entrenado esas ciertas habilidades de conversación, pues decía José María, ¿no? El saber identificar cuál es la relación que yo tengo con un empleado antes de llamarle para saber el tono, para saber si tengo que mandarle un mensaje previo, para saber si esta persona mejor no la llamo yo y que la llame otra persona, porque a lo mejor al llamarla yo le genero más ansiedad y esa ansiedad todavía empeora el proceso de baja médica, ¿vale? Pues todas estas preguntas, todo este proceso de desarrollar esa habilidad, necesitamos que alguien nos dé feedback. Entonces yo ahí es donde, en ese feedback humano es donde me parece que es más difícil que la IA aporte valor, ¿vale? Es muy difícil en el estado de madurez actual que la IA sea capaz de identificar esas interacciones tan finas, tan emocionales y dar una respuesta. Pero de cualquier forma, lo importante aquí es poder llegar a todo el mundo con una herramienta que le ayude a generar ese plan de acción, ese compromiso individual y que haga lo que José María decía. Aprendo, pongo en práctica. Aprendo, pongo en práctica. He puesto en práctica, he visto cosas, las comento con la IA, aprendo, pongo en práctica. ¿Vale? Yo creo que ahí sí que hay un ciclo muy bueno y me gustaría decir una cosa que me parece súper importante. O sea, José María trabaja en un sector muy diferente del retail a los que yo he trabajado en mi vida, pero en cualquier organización en la que hay una red, siempre tienes que plantearte cómo llegas a todas las esquinas, ¿vale? Y el ser capaz de alinear a la organización para trabajar sobre la red en un tema tan etéreo como la forma de pensar y, más importante, la forma de comportarse, es complicado. Esto lo que requiere, que no sé si José María lo va a comentar, es también mucha confianza en que los managers y los mandos intermedios iban a coger esto con gusto y lo iban a poner en práctica. Porque si no, Totalmente. De hecho, al final es un poco lo que comentas. La inteligencia artificial nos puede servir como herramienta para extraer patrones latentes a algo como es la comunicación. Y de hecho, ahora cuando hablabas, ¿no?, de leer el contexto, saber ese mando intermedio, si la persona con la que va a hablar lo va a recibir bien o mal, eso está apelando a la inteligencia emocional de una persona, a su habilidad para identificar las emociones en el contexto y en sí mismo también, de regularlas durante esa conversación y también de gestionar la posible reacción que tenga la otra persona. Y todo eso, quizás la gente que no se forma, ¿no?, en comportamiento humano lo ve muy complejo porque es un intangible, pero herramientas de inteligencia artificial nos permiten partirlo en trocitos, ¿no?, y en comportamientos más visibles y más observables para hacer ese bucle de práctica. Y tirando un poco de este hilo también, Yago, ¿qué papel crees que juega desde el punto de vista de la gestión del cambio las herramientas de inteligencia artificial en este contexto en concreto? ¿Cuál es el impacto que crees que pueden llegar a tener? la verdad es que me resulta imposible hacer una predicción, ¿vale? O sea, el Ujú. futuro que tenemos ante nosotros, si viésemos hacia el futuro como un cono que se abre, hay múltiples futuros posibles, en todos está la IA, en todos la IA es más poderosa de lo que es hoy y en todos la utilizamos para más cosas de lo que la usamos hoy, aunque parezca increíble porque ya lo usamos para todo. Ujú. Yo creo que una de las cosas más importantes en la vida, y que ahora hay múltiples formas de hacer esto, son las conversaciones con uno mismo. De hecho, está extremadamente de moda el tema del journaling, de escribir un diario, que al final no es otra cosa que tener una conversación contigo mismo diaria en la que reflexionas y pones los Ujú. pensamientos en orden. Yo creo que a nivel de salud mental, ese va a ser uno de los temas que nos vamos a encontrar, ¿vale? Una IA como un apoyo, una muleta para esas conversaciones con uno mismo, para recordar lo que nos decimos, para que nos ayude a identificar patrones de positividad o de negatividad o de lo que sea, ¿vale? Y que nos ayude a madurar poco a poco como individuos y como profesionales. Creo que aquí el reto está en que estamos hablando de cosas, la salud mental, el bienestar y la gestión del cambio, que al final es cómo piensas y cómo te comportas, son elementos que cruzan la esfera privada con la esfera laboral, ¿vale? Y entonces, en estas cosas hay que tener mucho cuidado, porque las personas pueden sentir que se está cruzando una puerta que no debe cruzarse. Pero, sin embargo, yo lo leo diferente. Yo creo que no hay una separación real entre la vida personal y la laboral. Esto es una aceptación que tenemos que hacer las empresas. Tenemos que aceptar que eso implica que cuando las personas están mal en lo personal, también van a estar mal en lo laboral y que dotar de estas herramientas que ayuden a la persona a estar mejor en su vida en general, también les va a ayudar a estar mejor en su vida laboral en particular. Esto es positivo por múltiples razones, porque queremos empleados más felices, porque vamos a tener mayor productividad y porque además estaremos siendo responsables con el entorno. Es un poco mi visión. Es que al final es una
cuestión de integrar distintas esferas relevantes para la persona. Está claro que el trabajo es una de ellas, la vida fuera del trabajo pues tiene muchas otras esferas importantes y todas las herramientas que dentro de mi trabajo me permitan además conocerme mejor y aprender una serie de skills que son transversales, como es la asertividad, como es la empatía, como es la capacidad para mediar en conflictos, bienvenidas sean, ¿no? En ese sentido. Y vamos a bajarnos un poquillo al barro porque a mí me parece súper interesante y súper hablar de innovación, hablar de gestión del cambio, son conceptos que a mí personalmente me suenan muy bien, pero la realidad es que muchas veces cuando lo aterrizamos en el mundo corporativo o en el mundo de las empresas, pues puede haber muchas resistencias. El cambio da miedo, por definición, el ser humano cuando tiene miedo es evitativo. Entonces vamos a hablar un poquillo de esas resistencias y de vuestro caso en concreto, José María, de cómo se trabajó en el escalado del piloto que hicimos el año pasado a ese escalado en el que estamos ahora, ¿no? De formar hasta 1000 mandos intermedios durante este 2026. De hecho, bueno, en ese piloto inicial, que eran como unas 20 personas, 2 colectivos de 20 mandos, algunos en zona norte, otros en zona Cataluña, se logró un 85% de activación de licencias, es decir, de personas que accedieron a la herramienta y, si no recuerdo mal, como 228 conversaciones que se evaluaron para todos estos mandos. Esto lo que quiere decir es que no es que hayan entrado una vez, sino que llegaron incluso a pillarle el gustillo a ciertos usuarios y escribirnos diciendo, oye, me ha acabado todo el programa, ¿vamos a hacer alguna cosa más? ¿Cómo se ve esto internamente y qué trabajo has tenido o habéis tenido que hacer de venderle también a estos mandos intermedios que esto puede ser una iniciativa útil para su rol, digamos? Sí, si me permite, Rebeca, voy a hilar un poco, me he tomado alguna nota de alguna aportación que ha comentado Yago y tú misma, que me ha gustado mucho. Habéis hablado de la inteligencia emocional, que no puede ser más que meterla a la inteligencia artificial. O sea, no hay inteligencia artificial, sino inteligencia emocional y la tienes que unir. Y parte de esa inteligencia emocional es la que hemos tenido que hacer para poder convencer a el resto de mandos de que, bueno, pues esta herramienta les puede ayudar, ¿sí? Yago también decía que hemos sido osados, en Eroski en este caso, o que hemos tenido confianza en que lo depositábamos todos o gran parte de este éxito en los mandos intermedios para generar ese tipo de conversaciones. Pues probablemente hayamos sido osados, no digo que no, pero es que al final tocas tantas palancas que tienes que probar, tienes que experimentar, tienes que ver si esta es buena o no, porque si no hubiese sido la correcta, pues hubiésemos tocado otra. Eso es un poco nuestra cultura de experimentación y, bueno, pues ahí es donde vamos haciendo y cómo lo vamos haciendo, ¿no? Como os decía, cuando nos acercábamos al mando, lo primero que nos decían es no tengo tiempo. No tengo tiempo de tener estas conversaciones y no sé. Lo del tiempo, pues intentamos solucionarlo, por supuesto. Pero lo del no sé, pues vamos a formarte. Pero claro, si vendemos la herramienta, Leia en este caso, como una simple formación, ¿qué ocurre? Pues como todas las formaciones que empezamos a enviar desde el área de recursos humanos, que se hacen, pero se hacen cuando se hacen, ¿sí? Todos me entendéis. Y entonces no hubiese sido, no nos hubiese servido para lo que realmente queríamos. Con lo cual, lo primero que hicimos fue identificar un volumen pequeño de personas, en este caso fueron en 2 grupetes de 20, creo, si no recuerdo mal, y lo que fuimos es cogiendo de todos los estratos y de todos los lugares, por ver si el soporte lugar, el soporte del entorno, eso también te lleva a tomar una decisión o no. Y vimos que el lugar daba exactamente lo mismo. Sí que es cierto que fuimos a mandos que sabíamos que querían traccionar de esto, ¿no? Eso, lógicamente, te ayuda en cualquier piloto. No vas a ir directamente al más difícil, que entonces te va a tirar cualquier resultado, ¿no? Entonces, a partir de ahí, entramos con ellos y les dijimos, mira, esto no es una formación, esto es un acompañamiento que vas a tener en lo que tú ya estás haciendo y en lo que nos estás demandando. Con lo cual, si lo miras como una formación y haces el check, no te va a servir. Pero si lo miras como un acompañante de viaje en el que puedes consultarle todo aquello que creas necesario y puedes entrenar todas las veces que quieras, que seguro que no te vas a equivocar, ¿sí? Que te va a corregir en ese momento y te va a dar pautas para que cuando tengas la conversación en real la puedas hacer de una mejor manera o tú te sientas de una mejor forma, pues adelante. Y ese fue el camino con ese grupo. ¿Qué ha ocurrido?
como hemos visto que con el grupo ha funcionado muy bien, y efectivamente, pues Rebeca, algunos testimonios de los que trasladabas daban gusto, la verdad. ¿Qué hicimos? Pues replicar un poco la misma fórmula. Lógicamente ya íbamos a un nivel de mando pues algo más exigente, no digo que no, pero también lo que hizo mucho fue el boca a boca. Y esto siempre pasa, ¿no? No es lo mismo que venga el director o que venga el responsable a contarte esto lo tienes que hacer, sino que tu propio compañero o compañera te diga, ahí va, pues yo lo he probado y me ha funcionado. O aquel que diga, mira, yo lo probé, no me funcionó de primeras, pero lo hice de otra manera y ahora pues me está funcionando. Entonces ese boca a boca también nos ha ayudado mucho, ¿no? Ahora mismo estamos en ese camino de llegar a los 1000 mandos, estaremos por unas 300 personas, una cosa así, y tenemos de todo. Tenemos gente que es fan, tenemos gente que es hater total y tenemos gente normal, como somos todos los que estamos aquí en esta sala, que lo que vemos es que es una herramienta que te puede ayudar, que no te va a dar una solución, pero sí que te va a ayudar a encontrar esa solución para la conversación que tienes que tener. Ese es un poco el camino. Al final yo creo que has tocado, ¿no?, muchas claves de cómo hacer que funcione. La primera, tener la necesidad muy entendida, que exista una estrategia de por qué queremos hacer esto y luego que se sientan identificados en su realidad, ¿no? Y decir, vale, esta herramienta efectivamente me vale para un contexto muy concreto que yo como mando en la empresa he vivido y por lo tanto pues que de manera orgánica ya se vea como algo, bueno, pues útil para ellos. Y en tu caso, Yago, un poco desde la perspectiva, ¿no?, de experto en el área de gestión del cambio y escuchando ese testimonio y esas palabras de José María, ¿cuáles crees que son las cosas clave para que un proceso de este estilo funcione o las áreas que suelen fallar, si lo pensamos desde el otro lado? A ver, me gusta mucho lo que escucho porque cuando estamos hablando de implantar tecnología en recursos humanos, y ojo, en transformación digital en general, en cualquier negocio, que yo ahora trabajo en innovación dura, de base científica, no tiene que ver con recursos humanos. Siempre pasa lo mismo, que es que vemos una tecnología, un programa, una app, nos parece bonito y decimos, lo quiero, me lo voy a poner, ¿vale? Entonces, lo ponemos y entonces lo primero que hacemos es buscar ese pequeño grupo que decía José María, que decimos, ostras, tiene que funcionar. Entonces voy a coger a aquellos que más les pueda gustar esta app, que van a ser los de recursos humanos. Y qué casualidad que a recursos humanos le encanta esta app, que le ha encantado al jefe de recursos humanos o al equipo de dirección de recursos humanos. Qué casualidad. Ese proceso no funciona. El proceso que hay que hacer es el contrario. Justo en el nombre de lo que decís se ve muy bien, porque aquí habláis de escalar una solución, cuando normalmente en recursos humanos hablaríamos de desplegar una solución, de ir bajando un tema y cubriendo a toda la organización, ¿no? Aquí hay que escalarlo. Eso implica que lo que tenemos que hacer es, primera clave, cuando tenemos una solución, tener claro que responde a una análisis de la realidad y que responde a la solución de un problema concreto y que podemos decir lo que decía José María. Me has manifestado un problema, me has dicho que necesitas algo, te traigo una solución. Segundo, que nosotros podamos escoger a ese grupo de stakeholders, de primeros involucrados desde el principio, e incluso si es posible meterlos ya en el propio diseño de la solución, en esas fases iniciales para configurar esas conversaciones previas o cómo se va a desplegar la IA conversacional en este caso. Y una vez tenemos esos grupos, asegurar que son diversos. Aquí nos hacemos muchísimas trampas al solitario, ¿vale? No hacemos bien el muestreo, ponemos solamente a personas que están a nuestro favor, no metemos suficientes detractores. Metemos a líderes de tecnología que sabemos que les va a gustar para que nos ayuden a venderlo. Metemos a los de comunicación para que saquen una noticia afuera y eso nos dé brillo, con ese tipo de cosas, ¿no? No, hay que meter a un grupo representativo de la realidad que nos permita tener éxito, aprender y después escalar a otro grupo, escalar a otro grupo, escalar a otro grupo. Eso es fundamental. Y luego yo una cosa que lo ha comentado José María, José María decía, no es lo mismo que te venga desde arriba, ven, usa este programa de acompañamiento, a que te lo digan tus compañeros. Pero para eso, para que tus compañeros te lo digan, tienen que existir canales informales de comunicación donde las personas que son iguales puedan compartir información. Y eso es una cosa que no existe en las organizaciones. Existen las que son pequeñas o en las que están todas en el mismo edificio, en las que hay unas cañas comunes. En organizaciones grandes eso no existe. Entonces, ¿qué se puede hacer? Hay de todo, ¿eh? Hay soluciones desde chats colectivos, organizar jornadas anuales para que se conozcan los mandos del mismo nivel y puedan interaccionar. Hay sistemas de foros, hay de todo. Nosotros en Navantia, cuando yo estaba en Recursos Humanos, montamos un grupo de embajadores del cambio, los navegantes del cambio, que ha sido súper exitoso y sigue siendo súper exitoso a día de hoy. Y eso era un foro en el que personas iguales
que tenían empleos similares en distintos astilleros, incluso en distintos países, podían hablar, se entendían, se conocían y mantenían una relación que a largo plazo ha traído muchas cosas buenas, como ese contagio en programas de recursos humanos, pero mucho más allá. Entonces, claro, esto es importante hacerlo, y es importante hacerlo con años de antelación a implantar estas metodologías, para que salga bien y para que se lo haga. Me parece súper chulo que vuelvas a hacer esa referencia a sentirte identificado, ¿no? Porque yo creo que en empresas grandes, lo que dices tú, muchas veces la comunicación es complicada, las noticias a veces no llegan, y a mí una de las cosas que más me gustó al inicio, desde que empezamos a trabajar juntos, es cómo casi desde el momento inicial tú de alguna manera te desvinculaste, porque ya había un equipo de distintas capas de personas dentro de la organización que iban a gestionar todo esto para que se viesen los mandos pues como uno más, como una persona más que entra, hace este programa, tiene este apoyo, etcétera. No a lo mejor José María diciendo, oye, vamos a hacer esto, empieza mañana, dura tantos meses y sirve para esto. No, de esa manera yo creo que como que permea mejor todo el proceso de escalado. No sé cómo lo ves tú, José María. Sin duda, es lo que te decía. Si te viene tu jefe y te dice, tienes que hacer esto, pues lo vas a hacer, pero seguro que no lo haces igual de bien que si al final es tu propio compañero o si se escala, como bien decís, de otra manera. No puede ser de otra forma. Y al final es encontrar la utilidad. Si no le encuentras la utilidad, por mucho que te digan que es una maravilla, lo vas a ver, vas a decir, efectivamente es una maravilla, pero yo no lo necesito, está muy bien, pues ya entraré en ella, ¿no? Entonces, es encontrar el momento, encontrar la utilidad, encontrar la forma de llegar, ¿sí? No puede ser de otra forma. Hemos probado entrar con otros productos en otros momentos de manera distinta y hemos visto que no era el camino, con lo cual ese aprendizaje nos lo hemos traído también a este lugar. Claro, es que a veces sí. Que iba a decir que, fijaos, eso que ha dicho José María de encontrar la utilidad, en las metodologías de gestión del cambio, el punto fundamental siempre se habla de dos conceptos. El what's in it for me, ¿vale? Y de lo mío, ¿qué me llevo yo de esto? ¿Cuál es la utilidad para mí? Y el segundo es el punto de barrer, que es que el cambio se produce solo y únicamente cuando la persona cambia. Y siempre hay una persona que es la barrera crítica. Y en este caso es el mando, ¿no? Si el mando encuentra utilidad, si unimos el punto de barrera y el what's in it for me, el cambio será exitoso. Totalmente. Y si profundizamos un poco más en esa idea de la gestión del cambio, ya intentando vincularla a algo como el negocio, ¿no? Porque yo creo que uno de los grandes melones cuando hablamos de innovación o de gestión del cambio es que a veces pues tiende a verse como, sí, los pros estos que me traen aquí un montón de movidas, pero ¿qué mueve la aguja, ¿no? De todo esto que me estás contando que suena genial. Quería empezar preguntándote a ti, José, un poco para ir enfocándonos, ¿no?, en what's in it for me, pero qué dirían los de finanzas, ¿no?, con todo esto de innovación y de gestión del cambio. En vuestro caso, una de las constantes del proyecto es que vosotros ya veníais trabajando lo que tiene que ver con los indicadores de absentismo previamente y ya de alguna manera intuíais que la aguja del absentismo se podía mover capacitando a mandos intermedios en una serie de conversaciones que efectivamente sí podían marcar la diferencia. ¿Hacia dónde vais con respecto al proyecto que tenemos sobre la mesa, estos indicadores de absentismo en los próximos años? ¿Hacia dónde queréis avanzar? Sí, pues efectivamente, como no es un trabajo nuevo, ya teníamos indicadores que nos movían, bueno, pues nos decían dónde queríamos ir y dónde estábamos, ¿no? Y efectivamente, para cualquier herramienta siempre tienes que buscarle el ROI. O sea, yo me acuerdo de la conversación que tuve, como tú bien dices, con el equipo de control de gestión de finanzas, y la segunda o la tercera pregunta es, vale, esto está muy bien, pero nos va a ayudar a... Y en el nos va a ayudar a es tan sencillo como decir, no tengo ni idea, no lo sé, pero seguro que si no lo hago, voy a estar incluso peor de como estoy. Con lo cual, a partir de ahí, pues creemos que es el camino a seguir. Entonces, inicialmente, pues nos fijamos en los indicadores principales, ¿no? De cuántas personas entran, quién ha terminado la conversación, cuáles son las habilidades que tienen que ir trabajando para poder reforzar. Bueno, eso ya es, bueno, pues temas de uso, ¿no?, de la propia herramienta. El paso lo dimos cuando dijimos, vale, y aquella persona que ya ha entrenado, lo ha puesto en práctica, ¿se ha visto en el dato de absentismo en su centro? Y efectivamente se veía, muy poquito, pero se veía. Como el dato de absentismo multifactorial, pues lógicamente si tú únicamente atacas un factor,
pues probablemente no vas a pasar de 0 a 100, seguro que no. Tienes que tocar otro tipo de factores y tienes que ser coherente con lo que dices en el resto de factores, ¿no? Y las conversaciones está totalmente unido con la línea de plan de gestión de ausencias que tenemos implantado en la casa. Con lo cual, lo que sí que vimos es aquella persona que entrena, hace la conversación, la hace mejor y tiene un impacto en el equipo que está ausente y en el equipo que no está ausente. Porque al final todos nos estamos mirando, eso lo llamamos la teoría del espejo. O sea, tú te miras a ti, pero también miras al compañero, el compañero te mira a ti, con lo cual todos vemos que hay una hilazón, una manera de trabajar en un centro determinado con un referente que en este caso es el mando intermedio. Pero lo bueno también fue que los centros que estaban al lado también lo veían. Y desde ahí hemos pues recogido peticiones de otros centros diciendo yo quiero eso. Y eso es lo que nos ayudó a ir trabajando pues este escalado pues de una manera bastante más ágil que si lo hubiésemos hecho como inicialmente lo teníamos planteado, que era pues ir más a unos números más pequeños. Con lo cual, sin duda, lo que hemos visto es, antes no se hacían las conversaciones o se hacían de manera irregular, con lo cual el dato de asentismo no mejoraba, y ahora se hacen las conversaciones, se hacen mejor, y el dato de asentismo al menos no empeora. No estoy diciendo que mejore, pero al menos no empeora. Con lo cual, bueno, pues hemos tocado una de las aristas de este prisma y tenemos que ir siguiendo tocándola el resto, ¿no? Totalmente. Al final apela un poco a la idea del efecto dominó, ¿no? Cuando hablamos de variables que pueden parecer difíciles de medir o que son más complejas porque son precisamente pues, aspectos más multifactoriales, tenemos que entender que este tipo de impactos dejan una estela en el tiempo y quizás de hoy para mañana no se ven, pero si empezamos a mirar en macro esa tendencia, ¿no?, que tú dices de 1 mes, 3 meses, este colectivo durante 1 año, seguramente haya una estela que marque esa dirección. ¿Y tú cómo lo ves, Yago? ¿Cómo crees que se deben de plantear estas iniciativas? ¿Cómo ves esto del impacto? Pues mira, cuando empezó a hablar José, como sabía de dónde iba, por dónde iba a venir la pregunta, yo tenía pensada mi respuesta modélica de cómo se hace un despliegue. Pero es que habéis dicho muchas cosas que yo creo que merecen una reconsideración, ¿no? Lo primero de todo es, vas a control de gestión, a financiero, y les dices, no tengo ni idea de si esto va a funcionar, pero tengo claro que va a hacer más bien que mal. Y que te lo compren implica que llevas trabajando ante esa gente, José María, y consiguiendo una reputación en la casa de proyectos exitosos amplia durante años, o que tienes muchísima potestad sobre la casa, porque si no es imposible que te dejen hacer algo así. Pero está muy bien que te lo dejen hacer porque habla de ese carácter emprendedor, ese carácter de experimentación del que tenemos que aprender, porque de hecho las empresas del futuro solamente van a poder sobrevivir en un mundo tan convulso y tan cambiante como el que vivimos, con una mentalidad casi de científico, de detectar idea, probar, ver si funciona o si no, y avanzar con eso. Eso es lo primero. Lo segundo es que hay que hacer una lectura de lo poliédrico que es el problema del absentismo, ¿vale? Y sobre todo de lo poliédrico que es en empresas, porque entiendo que vosotros pagáis por presencia, a nivel de nómina, claro. No todas las empresas funcionan así, pero las que tenemos red solemos funcionar así. Lo poliédrico que es, y que cuando tenemos un problema poliédrico te podemos estar seguros de una cosa, que es que vemos una parte, una serie de caras y no las vemos todas. Entonces, hay factores ahí que no vemos. Y además de eso, hay variables sobre las que podemos intervenir que son dependientes de lo que hagamos, es decir, si hacemos algo podemos tener influencia sobre ellas, muy poquita o más amplia, eso ya se verá, pero hay variables que son independientes. Hay cosas que son ajenas a la organización. Que hagas lo que hagas, posiblemente no puedas tener efecto. Entonces, lo que tienes que buscar es aquellas variables dentro de ese problema tan multifactorial en las que si aprietas el botón tengas un impacto suficiente para corregir aquellas sobre las que no tienes impacto. Y eso es súper importante. Yo creo que los managers son seguramente una de ellas. Una vez que tienes eso, ¿vale? Que tienes esa idea, ese análisis hecho, tú si te das cuenta, tienes, en este caso concreto, un objetivo claro, que es reducir el absentismo. Entonces, cuando tienes un indicador que ya es compartido por la casa, que ya es conocido, que es un indicador de caja, que está integrado en la organización, la cosa va fácil. Porque cuando es un indicador que los mandos, que los directivos conocen, ya todos los directivos han hecho la reflexión de, vale, este indicador,
cómo mueve mis agujas, cómo mueve la satisfacción de los clientes, cómo mueve mi imagen o mi reputación, cómo mueve las ventas, cómo mueve el ahorro de costes, cómo mueve en última instancia las finanzas. Pero eso no siempre pasa. Hay veces que tú tienes un objetivo y te toca plantear un objetivo muy claro, ¿vale? Y trabajar con expertos de negocio en, oye, ¿y este objetivo? Si realmente yo consigo mejorar en este indicador, ¿qué otros indicadores mueve? Y le tienes que hablar a cada área especialista de la casa, a cada elemento de control, de su indicador, que tu objetivo, que tu indicador va a mover. Esto es un trabajo arduo, es un trabajo de café, es un trabajo de relación ejecutiva que hay que hacer con tiempo, pero si lo haces tendrás éxito. Lo que sí es importante es que, decía José Luis, es muy importante no pensar en los indicadores de número de personas que han entrado, esos son ya los indicadores de la herramienta. Eso es totalmente así. Cuando tú integras una herramienta, si te fijas en los indicadores que te pone, pues esto es una solución de IA pequeñita y demás, pero si tuviésemos una implantación tecnológica de un SAP, el consultor que nos hace la integración nos va a poner unos indicadores de éxito, que son los que le interesan a él, a nosotros nos dan igual, porque son los de número de usuarios, métricas y demás, que no cambian la aguja. Entonces, bueno, todo esto, explicar la multifactorialidad de los problemas y que no podemos abordarlos al completo, que tenemos que ir a donde podemos ir, a donde tenemos agencia, construir objetivos claros vinculados con otros objetivos de negocio y estas dos ideas transmitirlas de manera activa a la organización de forma muy intensiva a aquellos que mejor puedan entenderlas, que son los que mejor visión colectiva o global tienen, que tienen que ser los ejecutivos, primer, segundo, tercer nivel. Yo creo que eso tiene que estar clarísimo y es un trabajo a hacer en recursos humanos por parte del dueño del proyecto y no sé si tenéis el HRBPs, pero si tenéis HRBPs por parte de los HRBPs también. Ya me gustaría, Yago, tener ese nivel de impacto e influencia que comentabas inicialmente en tu conversación, que no lo tengo, pero sí que es cierto que es la cultura de la experimentación que comentaba anteriormente, ¿no? Al final tienes que ir probando cosas. Y el absentismo nos ha dado la oportunidad de ir probando. Porque efectivamente, si nos quedamos en la etapa visible, ¿no? Dices, es que el sistema público de salud funciona muy mal, es que la Edad Media española, es que nuestra carga física, es que sí, esos es que los tenemos todas las empresas, pero ¿por qué una empresa con una tienda similar a la nuestra, en una misma población, con las personas más o menos iguales, que viven, además que hasta algunos hasta son vecinos y familia, ¿por qué una tiene un 10 de absentismo y otra tiene un 14? ¿No? Y el sistema público de salud es el mismo. Entonces, lógicamente hay elementos que en lo externo te puede ayudar o no, pero como en lo externo yo no puedo influir, tengo que trabajar en lo interno. Ese es el primer dato, el primer clic que hicimos para decir, está todo muy bien, pero ¿qué cosas podemos hacer nosotros? Porque las que no podemos hacer ya las sabemos, ¿no? Y nos podemos tirar aquí horas y horas hablando y fustigándonos, pero ya está, llegará un momento en que termine ese fustigamiento, pero seguiremos teniendo ese dato alto, ¿no? Entonces ese fue un elemento fundamental que nos llevó a trabajar en esta línea. Para mí fue un factor muy relevante también cuando os conocí porque me sorprendió ver esa inercia de innovación y de apertura a probar cosas en una empresa grande. Al final no es habitual encontrar como esa mentalidad de prueba y error, ¿no? De querer testear. Y bueno, yo personalmente venía también muy habituada a ir a muchos foros en donde solo se dice lo que dices tú de el sistema es muy lento o qué miedo que viene el absentismo, en lugar de decir, vale, qué miedo que viene el absentismo, ok, pero ¿por qué esta tienda tiene un 6 y aquí hay un 20? Algo tiene que ser trabajable, modificable o identificable, ¿no? En lugar de solo llevarnos las manos a la cabeza. Y por ir avanzando ya hacia el final de la sesión y dar espacio también al público, porque me gustaría que aprovechasen y disfrutasen lo mismo que disfruto yo de teneros en esta jornada y os hagan preguntas. Os quería lanzar a los dos ese mini reto de pregunta final. En tu caso, José María, hemos hablado de gestión del cambio, hemos hablado de absentismo, hemos hablado de innovar dentro de una empresa pues, del calibre de Eroski. ¿Tú qué le dirías a empresas que también tienen estos retos en liderazgo y que se están planteando usar herramientas pues, como Leia para capacitar a sus managers? Mira, yo le diría 2 o 3 cosas. Una primera, que lo primero que tienen que hacer es identificar el reto y ser honestos con ese reto, porque, bueno, la herramienta está muy bien, lo que yo digo, pero si no
Si no la necesito, pues no tengo reto, pues ya está. La compraré, la tendré aquí en mi estante, pero nadie la va a usar. Con lo cual, identifica bien el reto, ¿vale? Una vez que identifiques bien el reto, ponlo en práctica y véndelo bien. Porque si no lo pones en práctica y no lo vendes bien, pues difícilmente vas a poder llegar a conseguir lo que quieres, ¿sí? Y todo esto lo resumo en tres Cs que ya, bueno, tú hablas de tres Cs distintas a las que yo hablo, que ya me has oído en más de una ocasión. Yo hablo de que lo primero que tenemos que ser es conscientes de que efectivamente tenemos un problema. Ahí digo, identificar el reto, ¿vale? Después tenemos que ser coherentes. Lo que no puede ser es decir una cosa y hacer la contraria, ¿vale? Si estoy diciendo que los mandos intermedios es una figura importante en la gestión de la ausencia y le tengo que dar herramientas, lo que no puedo hacer es decirle o ponerle trabas para que no lo haga, ¿sí? Y luego la tercera C es constante. Esto no cambia de hoy para mañana. Esto es tiempo, 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 te equivocas, me levanto, arranco y sigo. Con lo cual, yo les diría estas tres cosas. Ser honestos, tener reto y las tres Cs que creo que son las líneas fundamentales que nos unen para poder poner en práctica herramientas de este tipo como Leya, ¿no? Y además, Leya no te soluciona. O sea, cuando digo Leya no es esa varita mágica que, venga, ya está, tengo la herramienta y ya mis mandos saben tener unas conversaciones fantásticas, maravillosas. No, eso no, esto no es magia. Pero sí que es una herramienta en la que tienes que practicar, ¿no? Y Leya, en este caso, una herramienta de inteligencia artificial, lo que te hace es acelerar el proceso. Poder llegar de una manera más ágil, más rápida, más amena incluso, a un número más grande de personas. Y a empresas distribuidas como la nuestra, pues era lo que necesitábamos. Qué bien, me quedo con esas tres Cs también y con la idea de una herramienta pues, que amplifica. Y en tu caso, Yago, ¿qué le dirías a esos directivos de recursos humanos, a esas personas que quieren dar el paso pero que tienen miedo a ello? ¿Con qué frase nos dejas? Yo, la frase es un poco fuerte, pero creo que la vais a entender. Yo les diría que queréis ser el meteorito, no el dinosaurio. ¿Qué quiero decir con esto? Que la frase parece de impacto. Que el mundo va a cambiar. El mundo ya está cambiando, muy rápido. La influencia del mundo en las organizaciones cada vez es más notoria en la vida de las personas. Que ese proceso de cambio podemos decidir esperar a que venga y nos reviente, y que nos reviente implica que incluso podamos tener unas desviaciones en nuestra vena de negocio que nos obliguen a hacer problemas después, o podemos analizar los cambios que vienen, intentar surfearlos e incluso algunos de ellos, si podemos, aprovecharlos para mejorar, ¿vale? Y yo creo que eso es fundamental. Hay que hacer un análisis del entorno claro y honesto. Lo que decía José María, tenemos un problema con el absentismo, hay que ponerlo sobre la mesa y hay que empezar a hablarlo de forma coherente, de forma honesta y de forma clara. Entender que esto no es una moda pasajera, que no es un tema de que ahora viene una generación distinta y que durante unos años, como todavía están con el TikTok, no van a querer trabajar, sino que verdaderamente hay cambios de tendencia que son estables en el tiempo, o que por lo menos esa desestabilización continua va a ser lo que vamos a vivir. Y sé parte del cambio, sé el meteorito, porque como no lo seas, serás el dinosaurio. Me gusta como frase. Me gusta también para abrir al público pues, preguntas que os quieran hacer. Tenemos ya alguna por aquí que nos han dejado en el chat. La primera es, precisamente hablando de meteorito versus dinosaurio, siendo este meteorito o dinosaurio el absentismo. ¿Creéis que hablar de absentismo continúa siendo un tabú? ¿Cómo hacemos para que se pueda hablar de ello públicamente? Nos dicen por el chat. Yo no creo que sea un tabú, sino todo lo contrario. ¿Vale? Ahora mismo yo diría que hasta incluso es una moda. Si os fijáis, en cualquier evento de recursos humanos habla de tres cosas. Uno es diversidad, equidad e inclusión, otro es absentismo, y las dos las podemos unir a bienestar, cultura y demás, ¿vale? Y la tercera es inteligencia artificial, que también está unido a bienestar, cultura y todo esto, ¿sí? Con lo cual, creo que hablamos mucho,
de absentismo, pero hablamos desde el enfoque de lo que está sucediendo fuera no me está ayudando. Y ese enfoque no está mal, porque al final todos estamos en un sistema. Y probablemente el sistema, los últimos cambios normativos, no nos ha ayudado. Perfecto, muy bien. ¿Entre todos podemos cambiar el sistema? Bueno, pues sí, podemos empujar, pero podemos empujar hasta donde podemos. Lo que yo sí que puedo cambiar es lo que tengo dentro de mi casa. Con lo cual voy a empujar porque eso es mucho más fuerte. Si cambio esa mirada, es donde puedo encontrar el éxito. ¿Sí? Con lo cual, no creo que sea un tabú. Es más, seguro que si veis en la prensa, si no es un día, otro y si no al tercero, hay noticias sobre absentismo 1000 y está fatal y efectivamente está muy mal. Pero dejemos ya de hablar de que está muy mal, dejemos ya de hablar de la solución nos la tienen que dar otros, sino la solución tiene que ser acompañada entre lo que haga el sistema y lo que tengamos que hacer las organizaciones dentro de cada casa. Total, total. Sí, yo aquí estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Lo único que quizás diría es que no es para nada un tabú, es una conversación que está en la mesa de todos los equipos de recursos humanos. Lo que pasa es que en algunas empresas creo que se entiende como un desafío colectivo de negocio, recursos humanos, organización, y en otras lo que pasa es que el negocio le dice a recursos humanos, oye, resuelve lo del absentismo, ¿no? Y esa conversación confrontacional es la única conversación que existe. Entonces, de esa manera no puedes trabajar. Si estás en ese contexto, tienes que trabajar para que tu negocio entienda que el absentismo pues es en parte contexto, en parte situación y algo que necesita múltiples soluciones al mismo tiempo. Totalmente. De hecho, solo quería añadir ante esa idea que comentas tú ya, bueno, y que dice José María, de que realmente yo tampoco creo que sea un concepto tabú, es más, creo que hay cierta tendencia a utilizarlo para polarizar en empresas en donde no se ve como un problema colectivo con el cual todos tengamos que arrimar el hombro y poner cabeza, ¿no? Para resolverlo de una forma estratégica, sino que se usa más un poco de, mira, pobrecitos nosotros, que todos faltan a trabajar, ¿no? Un poco más casi para polarizar ese ambiente. Y hay otra pregunta para ti. Sí. Y para evitar ver otros problemas de la organización que a lo mejor no son la causa del absentismo. Efectivamente, también. Y hay por aquí una pregunta también para José María, que nos dice Pedro, que sería, ¿cómo identificáis el grupo de personas que participaron en el piloto y cuáles fueron los criterios principales para seleccionarlos? Que algo comentaste antes, creo, ese colectivo inicial. Sí. Eso es. Nosotros dentro de nuestro plan de gestión de ausencias tenemos un modelo que hemos llamado modelo de intervención. Es cómo puedo entrar en aquellos centros, en aquellas tiendas que tienen un dato de absentismo más elevado y qué cosas son las que tengo que hacer. Con lo cual, lo primero que hicimos fue acercarnos a esos centros. Y esos centros los teníamos identificados en todos y cada uno de los territorios. Entonces, lo que hicimos fue acercarnos a los mandos de esos centros que ya teníamos identificados, que ya veníamos haciendo un trabajo con ellos para ver qué estaba sucediendo en su centro, ver cuánto era interno, cuánto era externo, qué cuestiones y qué comportamientos eran las que se estaban viviendo en el día a día, ¿vale? Y ahí era donde habíamos identificado esa necesidad de yo esta conversación no la puedo tener. Yo esta conversación no sé tenerla. Entonces ya vimos la puerta abierta para decir, pues mira, efectivamente es una conversación difícil, como todas las que tienes que hacer en tu día a día, pero esta puede ser incluso más, porque, bueno, pues a lo mejor no sabemos hacerla o tocamos elementos de la persona que no queremos o que no nos gusta entrar, y desde ahí identificamos aquellas personas que estaban más proactivas a la hora de ver que realmente el absentismo en su centro era un problema. Y desde ahí cogemos ese grupo, primero de 20 personas, luego otros 20, tocando todos los territorios para que viésemos efectivamente de que no era un efecto de Cataluña o de Bilbao o de Guipúzcoa, ¿sí? Y desde ahí fue donde fuimos eligiendo y traccionando. Con lo cual, utilizando la pregunta de qué criterios utilizáis para elegirlos, realmente fueron las personas quienes nos eligieron a nosotros, porque ya nos venían pidiendo una solución, ¿vale? Entonces, no digo que fuese fácil, porque seguro que no, pero ya teníamos esa puerta abierta. Qué bien, o sea que al final de nuevo es una idea de que nazca de manera orgánica. Cuando identificas la necesidad, cuando defines la estrategia, ¿no?, que quieres implementar, la solución sale casi de manera orgánica y por lo tanto la gente que va a participar pues también.
Nos dejan por aquí otra pregunta, en este caso es Marc Espinosa, que nos dice sobre la implementación de la herramienta en Eroski, ¿qué cambió en los comportamientos o qué está cambiando en los comportamientos de los mandos intermedios que te está sorprendiendo más y cómo impacta eso en la cultura y la toma de decisiones del equipo? Mira, lo que más nos sorprendió al principio fue la herramienta te da dos opciones para tener la conversación. Lo puedes tener con un avatar, es decir, como, bueno, pues ves a una persona en la pantalla con la que puedes interactuar, ¿sí? O lo puedes hacer vía chat. Bueno, pues el 80%, creo que eran por ahí los porcentajes de las conversaciones, eran vía WhatsApp. Dijimos, ahí va, esto está muy bien, por lo menos ya se está utilizando, ya se está poniendo en marcha, pero veíamos que todavía había esa resistencia, por decirlo de alguna manera, a hablar con una máquina. Entonces, eso poco a poco se ha ido cambiando. ¿Lo hemos logrado? No, no lo hemos logrado, pero poco a poco se ha ido cambiando. Hemos incentivado, hemos visto que es mucho más útil que interactúes con una máquina, con una mirada, con una foto, con un avatar, que tú también puedes interpretar qué es lo que te está diciendo y cómo te lo está diciendo. Porque con un chat tipo WhatsApp, lo que ocurre es que tú estás interpretando lo que estás leyendo y lo interpretas tú. Y lo que tienes que hacer es, además de la interpretación que tú tienes que hacer, ver cómo la otra persona, en este caso el avatar, está interactuando contigo. Entonces, ese es un salto relevante que aquellas personas que lo han probado lo que nos dicen es que le ven mucha más potencialidad. A partir de ahí, lo que hemos hecho ha sido acompañarles en las primeras conversaciones, con lo cual veíamos que esas conversaciones en real se hacían de manera distinta y sobre todo las dos personas en la conversación, la que estaba de baja o había vuelto de una baja y el mando, salían como mucho más satisfechas. Entonces, a partir de ahí, lo que vemos es que estamos poniendo en práctica aquello que venimos aprendiendo, ¿sí? Con lo cual, en la toma de decisiones del equipo tractor, lo que queremos es potenciar el uso desde el avatar más que desde la conversación y utilizar a esas personas que ya lo están usando y vienen bien para ir formando, ir acompañando a otros, ¿no? Ese es un poco el camino, allí donde las distancias nos dejan, por supuesto. Al final, la experiencia con el avatar es mucho más fácil de identificarte, porque aunque la primera vez pueda ser como, vale, es un avatar, en el momento en el que ves que no titubea en mandarte a freír espárragos si no le hablas bien, o incluso que te suelta expresiones propias que te podría soltar alguien de tu equipo, dices, no, vale, me lo tengo que tomar en serio porque es más realista de lo que parecía, ¿no? Me quedo con esa idea también, José María, de acompañar en esas primeras veces también para ver el impacto no solo en los mandos, sino en la persona que está del otro lado y cómo esos intangibles luego son los que van haciendo cultura y dejando también esa estela, ¿no? Para además personas que quieran practicarlo y participar. No sé si hay alguna pregunta más que nos queráis lanzar, que les queráis lanzar a Yago y a José María en estos 2 minutillos que nos quedan. La verdad es que nos hemos ajustado súper bien al tiempo. Si queréis hacer alguna pregunta más, este es el momento. No se tiene a 2 expertos de este calibre todos los lunes a las 4 de la tarde disponibles. Así que todos vuestros, si queréis lanzar esa última pregunta. No sé si había alguna más en el chat. Creo que no. A ver. No sé, Yago, si querías añadir algo a esto último que comentó José María, a las 2 preguntas. No, yo creo que lo hemos cubierto todo y que claro que el interés es el caso de éxito de Eroski, ¿no? De cómo lo han hecho sobre la herramienta concreta, teniendo en cuenta tantas variables y sobre un tema tan complejo y tan nuevo. Por mi parte, una experiencia fantástica. Genial. Solo me queda entonces agradeceros vuestra presencia, vuestro interés, vuestras ganas de tener esta conversación sin tapujos, esta conversación pues muy genuina, la verdad, y que creo que ha aportado valor real a cualquier persona que os haya escuchado. Para mí es un honor personalmente haber estado este ratito con vosotros y le quiero agradecer también, por supuesto, a toda la gente que a golpe de lunes a la hora del café ha guardado un ratito en su calendario para escucharnos y para, bueno, destapar y abrir melones de un tema tan interesante como es el liderazgo y la formación a managers, pero de otro también súper relevante como es el absentismo. Así que nada, espero veros en otras ocasiones. Os agradezco infinito que nos hayáis dedicado este ratito y damos por concluida esta nueva sesión de webinars de Mentiras. Un beso para todos y muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias.